Buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar. A nombre del Centro de Capacitación Carso les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos una conferencia titulada Características básicas de los conductores y aislamientos eléctricos, la cual será expuesta por el ingeniero Israel González Hernández, quien es instructor del Centro de Capacitación Carso en Guadalajara. Al final de la presentación daremos un espacio para realizar preguntas acerca del tema. Les pedimos pongan su nombre, ya que se le dará preferencia a estas preguntas sobre las que son anónimas. Adicionalmente, pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final de la ponencia en una liga, en la sección de preguntas y respuestas, y a través de un código QR inserto en la última diapositiva. Sin más que agregar, cedo la palabra al ingeniero Israel González. Adelante, ingeniero. Gracias, Mari. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar. Y como bien apuntaba mi compañera, el tema que vamos a abordar es características básicas de los conductores y aislamientos eléctricos. Es un tema muy básico, muy sencillo. Para muchos va a ser casi un recordatorio, y para los que nos vean que no tengan conocimientos previos va a ser algo muy interesante y muy fácil de comprender. Y bueno, comenzamos. Muchas gracias por su compañía. Bueno, comenzamos diciendo que al conjunto de un conductor eléctrico lo dividen en dos partes elementalmente: la parte conductora y la parte aislante. Vamos a manejar cada una de ellas a lo largo de esta ponencia. Empezamos con la parte conductora. A todas aquellas sustancias que conducen la electricidad con facilidad se les llama conductores, y la palabra sustancias nos da a entender que no solamente son metales los que conducen la electricidad. Por ejemplo, el agua que coloquialmente nosotros podemos usar, el agua de la lluvia, el agua de la llave, el agua del garrafón, conduce electricidad, puesto que las sales y minerales que tiene dentro de él permite que la electricidad se mueva en ese fluido. Y no estamos hablando de un metal. El agua 100% pura no conduciría la electricidad. Entonces, de aquí la relevancia de saber que hay sustancias que, no siendo metales, también conducen la electricidad. Pero en lo general, nosotros vamos a conducir electricidad a través de metales. Y una pregunta que yo les hago siempre a mis alumnos en clase es la siguiente: ¿cuáles metales conducen electricidad? Bueno, por ahí me dice una persona que latón, que aluminio, que acero, etc. Y la respuesta realmente es todos. Todos los metales conducen electricidad. Solamente que hay unos metales ideales para uso de electricidad y otros de uso común. Los materiales ideales serían, por ejemplo, como en la figura de la derecha, lo que es el oro y la plata. Pero creo que queda bien claro que por su costo y disponibilidad no son materiales con los que nosotros pudiéramos elaborar conductores eléctricos que pudiéramos utilizar en casas, en comercios o en las industrias. No solamente es inviable, sino que en caso de que se llegara a hacer, con los precios actuales sería muy poco probable que duraran en la calle o duraran en nuestras casas. En la actualidad, simple y sencillamente, los materiales que se usan actualmente son robados, ni se diga estos materiales. Pero estos materiales sí van a ir en lugares muy específicos de tipos electrónicos y máquinas eléctricas, pero solamente como un chapado o elementos de soldadura. Ahí sí los vamos a encontrar. Más sin embargo, los que realmente vamos a poder utilizar en la elaboración de los conductores eléctricos va a ser el cobre y el aluminio, siendo de estos dos el cobre el más utilizado. Ahora, antes de seguir avanzando, déjenme decirles algo. De estos materiales que estamos platicando, ahorita acabamos de hablar de oro, hablamos de plata, de cobre y aluminio, estamos platicando de ellos. El mejor conductor de estos que estoy mencionando es la plata, pero volvemos a lo mismo. Su disponibilidad y costo no hacen viable que pueda ser utilizado como utilizamos el cobre y el aluminio. Aquí podemos ver unas características muy particulares de estos dos materiales, lo que nos permitiría saber que aún entre el cobre y el aluminio hay diferencias. En el caso de lo que son los grados de pureza,
el cobre se puede tratar más puro que el aluminio, siendo entonces el cobre un poco superior que el aluminio. En lo que corresponde a su resistividad, tiene menos resistividad el cobre que el aluminio, y a menor resistencia, pues mejor conductor eléctrico. En lo que corresponde al coeficiente de variación de la resistencia eléctrica, a cada 20 grados centígrados por 20 grados centígrados, tenemos un número menor en el cobre que en el aluminio, también superando el cobre al aluminio en este punto. La densidad es otro tema, y aquí en la densidad el aluminio es más ligero a un mismo volumen. Esta propiedad es la que en la actualidad es muy aprovechada en el aluminio para instalaciones eléctricas aéreas. Entonces aquí sí pudiéramos decir que se llevó un puntito, una palomita, el aluminio. El coeficiente de dilatación lineal a 20 grados centígrados tiene un menor valor en el cobre que en el aluminio, lo que significa es que cuando se le aplica temperatura a estos materiales tienden a expandirse, o en su defecto, en el caso contrario, a contraerse. Y la expansión o contracción de estos materiales con la presencia de la temperatura puede afectar los puntos de conexión o puntos de amarre de los diferentes conductores eléctricos. Así que si tiene un coeficiente de dilatación lineal menor, pues es mucho mejor. Carga a la ruptura en megapascales, soporta más carga a la ruptura en megapascales el cobre que el aluminio. Entonces aquí también el cobre es un poquito superior. Alargamiento a la ruptura en porcentaje, se puede alargar de un 20 a un 40% el cobre contra un 4 a un 1% el aluminio. Lo que significa es que le vamos a poder generar un proceso mecánico más fácilmente a un cobre que a un aluminio. Y la temperatura de fusión, aquí manejamos valores de 1080 grados centígrados al cobre y 660 en lo que corresponde al aluminio. Entonces es mucho superior la temperatura que soporta el cobre. Y en aplicaciones en donde va a exigírsele transportar mucha corriente o que se presenten sobrecargas o en su defecto cortocircuitos, tendremos un mejor aseguramiento de la instalación siempre y cuando esté con cobre que con aluminio. Entonces podemos ver una marcada diferencia entre estos dos materiales, aunque estos dos son los más comunes en el uso de las instalaciones eléctricas. Y para no confundirnos mucho, porque al decir conductor, puedes pensar solamente en la parte conductora o puedes pensar en el conjunto de todo, que es el aislamiento y el metal. Pero para no confundirnos, a este tipo de materiales les llamamos cables para la industria de la construcción, como un tip, ¿verdad? Para que se nos haga más fácil. Entonces aquí estamos generalizando todo tipo de materiales. Ahora bien, lo que corresponde a la resistencia es algo que es importante conocerlo, y son 4 los factores que afectan la resistencia de los conductores eléctricos. El primero de ellos es la temperatura, el segundo de ellos es la sección, también llamado grosor, el tercero es la longitud y el cuarto es el tipo de material. Entonces la resistencia de un conductor está dada por lo que es el coeficiente de resistividad que multiplica al resultado de la longitud del conductor sobre la sección del área transversal del mismo. Esto nos puede dar entonces el valor de resistencia de un conductor. Pero vamos a explicar cada uno de ellos, de estos 4 factores que afectan la resistencia de un conductor, para entenderla mejor. Bueno, en la figura superior izquierda, permítanme activar mi puntero. En esta figura podemos observar cómo se hace referencia a la temperatura. A mayor temperatura, mayor resistencia. Y a menor temperatura, menor resistencia. Lo que pasa aquí cuando nosotros tenemos una temperatura más elevada en los conductores es que hay un movimiento más notorio de lo que son los átomos de este material y chocan entre ellos, chocan internamente entre ellos los electrones, etcétera,
y entonces se presenta mayor dificultad para que pase la corriente eléctrica a través de los materiales que ya están calientes. Así que entonces aquí tendríamos un aumento de la resistencia y acá tendríamos una mayor facilidad teniendo un material templado a frío. Ahora bien, en lo que corresponde al tipo de materiales, podemos tener materiales como este, que es cobre, o podemos tener materiales como este, que es hierro. Los dos son metales, y por el hecho de ser metales, los dos conducen electricidad. Pero uno de ellos está diseñado para poder conducir electricidad y el otro no. Entonces, en este material de hierro tendremos mayor resistencia. Y en el material de cobre tendremos menor resistencia. Bueno, en la figura de aquí abajo, a la izquierda, vemos lo que corresponde a la longitud. Y la longitud, yo creo que de todas es la más fácil de comprender. A una mayor longitud tendremos una mayor resistencia. Y a una menor longitud tendremos una menor resistencia. Ahorita que estamos todos en casa y muchos de nosotros estamos en home office, el ejemplo que yo les hago a las personas con las que platico es muy sencillo. Les digo, miren, ustedes me están viendo de Tlaxcala, de Veracruz, de Sonora, etc. Y inclusive hay personas que nos visualizan de Perú, Colombia, Venezuela y algunos de España. Y el ejemplo que les pongo es este. ¿Qué pasaría si mañana les dijera, chicos, al salón de clase a partir de mañana? ¿Qué pasaría? Bueno, para los que son alumnos de aquí de Guadalajara, en donde estamos transmitiendo, se les va a hacer tal vez sencillo. Tomar un camión, tomar su carro y llegar al salón de clases. Pero para los que están en otro estado o inclusive en otro país, ni siquiera va a ser viable. Y en el caso de que quisieran venir, se les complicaría muchísimo. Entonces así pasa con lo que es la corriente eléctrica a través de la longitud. Mientras mayor longitud se tenga, mayor resistencia se tendrá y viceversa. Mientras la longitud sea menor, menor resistencia tendremos. Y por último, en lo que es la sección, o también llamado grosor, mientras más grueso es el conductor, más fácil es de que la electricidad pase por él, y mientras más delgado es, más difícil. Y si aquí nosotros lo queremos ver fácil, es como si nosotros tuviéramos tubos de agua. Si un tubo de agua estuviera así de grande y otro estuviera así de grande, como lo estoy señalando, ¿cuál de ellos va a poder transportar más agua? ¿Cuál? Pues obviamente el que tiene mayor dimensión, ¿verdad? Así pasa con la electricidad. Mientras mayor sea el tamaño del conductor, más fácil va a ser que la electricidad se mueva a través de él. Aquí podemos ver lo que es el valor de la resistencia de los materiales. No quiero que nos aprendamos las cifras, solamente quiero que comparemos las primeras, que son las más importantes para mí. Y aquí podemos darnos cuenta cómo la plata es la que tiene menor resistencia, luego el cobre, después el oro y por último el aluminio. Si quitamos de esta lámina la plata y el oro, quedaría cobre y aluminio y después todos los demás. Así que entonces estos materiales son los que realmente vamos a utilizar, cobre y aluminio. Así que mayor resistencia cuando tengamos una calidad de materiales pobre y menor resistencia cuando tengamos una mejor calidad de materiales. Otras situaciones importantes que deben de tener lo que son los conductores eléctricos, los metales para conductores eléctricos, es la disponibilidad de transformarse mecánicamente. Y entre unas de estas se encuentra la maleabilidad. La maleabilidad es la capacidad que poseen ciertos materiales para ser forjados en forma de láminas. Y de hecho, cuando se está procesando el cobre desde lo que son las fundiciones, se hacen láminas o placas de cobre para que después estas placas lleguen a lo que son los fabricantes y los fabricantes las fundan para darles su proceso, a lo que lo vayan a convertir. Y en el caso de la electricidad, las placas o soleras de cobre se utilizan para transportar corrientes muy elevadas. Son ya para aplicaciones totalmente industriales. No vamos a ver estas aplicaciones en casa habitación, pero una de las características entonces
en las que se puede transformar estos metales es en láminas, por su maleabilidad. La ductilidad, por su parte, es la capacidad que poseen ciertos materiales de ser forjados en forma de hilos. Y los hilos son la forma más común en la que transformamos a los conductores eléctricos que utilizamos de manera cotidiana, ya sea que los utilicemos en solamente un hilo o que los utilicemos en un conjunto de varios hilos al cual se le determina con el nombre de cable. Entonces, la ductilidad es esta propiedad que tienen estos materiales. El material por excelencia es el cobre para baja tensión y para uso doméstico. Ahora, ¿cómo es el cobre como conductor eléctrico? Bueno, pues tiene una elevada conductividad eléctrica, una alta conductividad térmica, resistente a la corrosión, es muy maleable, muy dúctil, tiene una alta resistencia mecánica, no es magnético y es fácilmente soldable. Estos materiales se extraen en lugares muy específicos del planeta. Se pueden extraer a minas de cielo abierto, que es lo más común. Y el país bandera, cuando se está hablando de cobre, que es Chile. No vamos a mencionar algunas de las empresas que los sacan, pero bueno, Chile sí, el país lo podemos mencionar. Y el proceso es muy interesante porque prácticamente se detona una superficie muy grande de terreno en donde ya se investigó si hay suficiente cantidad de cobre. Posteriormente se pasa a unas pilas especiales, se hace que llueva sobre ellos mediante un sistema de riego especial ácido. Ese ácido derrite las partes de cobre del mineral, decantan, y después de que decantan se junta un líquido verdoso que después se procesa en diferentes estanques para poder posteriormente sacar mediante un proceso físico-químico y orgánico lo que es el cobre. O sea, es un método muy interesante y estos materiales se pueden encontrar oxidados o sulfurados en la naturaleza. Óxidos cuando se encuentran rojizos y sulfuros cuando se encuentran verdosos. No sé si ustedes han visto la Estatua de la Libertad, digo, tal vez en fotografías o en un video, y la Estatua de la Libertad se ve verde, porque esta estatua es de cobre, y la autoprotección que genera el cobre contra su medio ambiente puede hacer que se oxide o puede hacer que se sulfure, en este caso se sulfura. Bueno, no deja de ser conductor, y este tipo de material es el más usual en nuestro país. Otra característica y muy ad hoc con los temas que estamos viviendo es que el cobre es antibacteriano, no permite la acumulación de bacterias, lo que significa es que si nosotros tuviéramos en ciertos lugares en donde se tiene la probabilidad de un contagio que nos afecte la salud, colocar barandales, colocar pasamanos, colocar todos los lugares en donde un paciente o un doctor o un auxiliar puede tocar, si fueran de cobre, se minimizarían los riesgos de contagio. Aquí podemos ver en las imágenes algunos ejemplos: pasamanos, tubos, llaves, camas, etc. Obviamente que tendríamos que ser muy conscientes de que esto es para nuestro beneficio y que obviamente duren, ¿verdad? Porque al ser de este material, pues corren el riesgo de que desaparezcan. Bien, también el aluminio tiene características: elevada conductividad eléctrica, pero solamente el 61% de la del cobre. ¿Qué significa esto? Que a un mismo calibre, cobre y aluminio no conducen lo mismo. El calibre mínimo reglamentado en las normas oficiales mexicanas para instalaciones eléctricas es 14, y el 14 soporta 15 amperes. Entonces, lo que significa es que si existiera un conductor igual en el mismo calibre, solamente transportaría el 61% de ese valor. ¿De acuerdo? El 61% de los 15 amperes que soporta el otro enfoque. Esta es una limitación que mucha gente no toma en cuenta cuando quiere hacer cambios de materiales.
Otra característica es el bajo peso. Para un mismo tipo de calibre, 30.4% menos. Esta es una carta fuerte que tiene este material, su ligereza. Por eso se prefiere en ciertas situaciones eléctricas. Otra característica es la alta conductividad térmica. No sé si han visto que muchos de nosotros, cuando a veces ponemos sonido en los primeros vehículos que tenemos, queremos poner amplificadores y equipo de sonido muy potente, y lo primero que observamos es que tiene una gran cantidad de aluminio como disipador de temperatura. Entonces, ahí se utiliza mucho. Resistente a la corrosión, muy maleable, muy dúctil, poca resistencia mecánica y no es magnético. Ahora, el no es magnético, ¿qué significa? Tanto en lo que es el cobre como el aluminio. Significa que no son atraídos por campos magnéticos. Eso es lo que significa, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Ya que si nosotros le acercamos un imán, vamos a tener como resultado pues que el imán no va a atraer a ninguno de estos dos materiales. Pero el que no lo atraiga no significa que no interactúe. Si se generan campos magnéticos y un hilo de cobre o de aluminio rompen esos campos magnéticos, sí se genera una inducción. ¿Vale? Bien, seguimos. Cuando hablamos entonces de estos materiales, será importante hablar de sus dimensiones. Y el tamaño o sección transversal o calibre de los conductores eléctricos debe indicarse en milímetros cuadrados, según nuestras reglamentaciones. Y optativamente, entre paréntesis, el número de la escala en calibres americanos, ya sea la AWG o los KC1000. Esto de acuerdo a la norma oficial mexicana de conductores, la NOM 063 SCFI. Aunque por facilidad, en la realidad, se le coloca la escala americana de una manera más notoria. Si podemos ver la caja de la izquierda, se ve el número 12. Pero en la parte de abajo del número 12 dice 3.31 milímetros cuadrados. Digo, la imagen se ve pequeña, pero ahí se puede ver. Ya teniendo la caja físicamente, se pudiera observar. Ahora, empezamos a hablar de escalas. Vamos a entender lo que son las escalas. Bueno, empecemos con la escala AWG. La escala más usada para conductores eléctricos designados a usos eléctricos es la American World Gauge, AWG, también conocida como la Brown and Sharpe Gauge. Esta escala fue ideada en 1857 por J.R. Brown y tiene la propiedad que sus dimensiones representan aproximadamente los pasos sucesivos del proceso de estirado de los hilos. Además, que sus números son regresivos. Un número mayor representa un conductor de menor diámetro, correspondiendo a los pasos de estirado. Híjole, esto a veces es algo complicado para la gente que no conoce del tema. ¿Qué significa? Que cuando el número se va haciendo chico, el cable se va haciendo grueso. Y cuando el número del conductor se va haciendo grande, físicamente el conductor se va haciendo delgado. Esa es la realidad. Si ustedes pueden ver a la derecha, aquí a la derecha lo apunto, vean cómo el cable se va haciendo grueso, ¿ok? Pero el número se va haciendo pequeño. Así es como funciona esto. Son escalas regresivas. Ahora bien, en lo que corresponde también a escalas americanas está la KC1000. Para aquellos conductores eléctricos de mayor grosor, superiores al calibre 4 ceros, se optó la solución de identificarlos directamente por su área en el sistema inglés de unidades. Se usa el término 1000 cuando los diámetros de los conductores eléctricos miden una milésima de pulgada. El circular 1000 es una unidad equivalente al área de un círculo con un diámetro de una milésima de pulgada. Bueno, cuando nosotros hablamos de KC1000, tenemos que entender que ya superamos los AWG. Esto significa que a partir del 4 ceros vamos a empezar esta nueva escala. Siguen siendo progresivos en su grosor, o sea, siguen haciéndose más gruesos,
pero empezamos con 3 cifras, 250 casi 1000, 300, 350, etcétera, hasta el 2000. Y aquí lo que tenemos que entender es que la relación es directa. Se va haciendo más grueso conforme se va haciendo más grande su numeración. ¿De acuerdo? Esa es una situación más sencilla de entender. El número en que comenzamos con los casi 1000, después del 4 ceros, es 250 y sigue aumentando el grosor en adelante. Ya no lo hacemos como AWG. Y las escalas milimétricas, también llamadas IS, aquí decimos que la escala internacional, la International Electromechanical Commission, es la más usada en la actualidad, con excepción de Estados Unidos y la mayor parte de los países latinoamericanos. La escala consiste en proporcionar la medida directa de la sección transversal de los conductores en milímetros cuadrados. En la tabla que tenemos aquí a la derecha, vemos los valores correspondientes de AWG y su escala en milímetros cuadrados. Entonces, miren, aquí en la tabla podemos observar el calibre 14, 12, 10, 8, etcétera. No estamos colocando todo. Y su equivalente en milímetros cuadrados. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué si aquí dice que es la más común? Dice que en Estados Unidos y en los países latinoamericanos no es tan común. Bueno, lo que pasa es que estamos pegados a Estados Unidos y Estados Unidos maneja sus escalas americanas y obviamente nosotros seguimos siempre esa misma tónica también. Para facilidad, obviamente, pero yo no conozco a un electricista que por lo menos los calibres que él realmente usa no sepa también su valor en milímetros. Es indispensable conocer los dos valores, porque a la hora de hacer cálculos siempre te va a pedir las fórmulas, estos valores y no estos. Estos son los que se meten a lo que son las fórmulas. Un 14, 2.082 milímetros cuadrados, un 12, 300.31 milímetros, etc. Seguimos avanzando. Bien, importante, en caso de sustituir nosotros conductores de cobre o aluminio, primero tenemos que entender que el cobre está diseñado para dar mayor confiabilidad. El cobre tiene mayor confiabilidad y se diseñan todos los conductores de cobre para lo que es casa habitación y lugares de concentración pública. Entonces el nicho de acción de lo que es el aluminio va a ser más bien para instalaciones de media tensión, alta tensión, instalaciones aéreas, instalaciones subterráneas, en trincheras, charolas, etcétera, que si ustedes observan no corresponden con que estemos nosotros como seres humanos en ese punto, en ese lugar. Entonces ahí sí se puede utilizar, pero con lo que corresponde a lo que es casa habitación, el mismo artículo 210.5 de la norma exige el uso de lo que es el cobre. Así que tienen nichos de acción muy específicos para que no nos revolvamos. En caso de que se llegara a generar una sustitución, se tiene que aumentar de 1 a 2 calibres en aluminio para compensar la conductividad eléctrica. En este caso aquí podemos ver que es de 12 a 10, de calibre 10 a 8, de 8 a 6, etc. Mi recomendación es que si puedes hacer la instalación en cobre, pues la dejes así, porque tal vez por una economía mal entendida la quieras hacer en aluminio y ahí te va a salir después más complicado y más costoso la instalación, porque al momento de cambiar el calibre tienes que cambiar la dimensión de todo el material asociado al mismo. Entonces a lo mejor te sale un poquito más costoso. Las formas en las que podemos encontrar a los conductores pues van a depender de la aplicación que se les dé a los mismos. Hay alambres, hay cables concéntricos, hay comprimidos, compactados, sectoriales, segmentales, anulares, cordones boncheados y cordones en forma de calabrota. Todos tienen un nicho muy particular de acción y aunque no lo crean, todos se utilizan. La verdad de las cosas es que dependiendo de lo que nosotros hagamos es el tipo de conductor que vamos a ver comúnmente. Pero, por ejemplo, en las minas lo que más se ve son estos, los sectoriales, y a lo mejor en media tensión o alta tensión, pues los compactos. En casa habitación se van a ver los alambres, los concéntricos y los cordones. En transmisiones de altas potencias altas corrientes, van a verse estos de acá.
Entonces, dependiendo de lo que hagamos, es lo que vamos a poder visualizar comúnmente. La flexibilidad también es un tema que se aborda en los conductores eléctricos, y estos van a depender de si son alambres, cables o cordones. Los alambres sólidos se clasifican como rígidos. Los cables se clasifican como semiflexibles y los cordones se clasifican como flexibles. Entonces, este que tenemos a la izquierda es alambre, se clasifica rígido, cable semiflexible y cordón flexible. Y la flexibilidad va a depender de la aplicación final que le demos a la instalación eléctrica. Hay instalaciones fijas, visibles, drapeadas, que llevarán alambre. Hay instalaciones modernas y ocultas que llevarán cable. Y hay instalaciones de quitar y poner o que llevarán vibración, que deberán llevar cordón. Aquí podemos ver en el análisis de cada uno de ellos. El alambre es un material único sólido que se fabrica de calibres 44, que es un cabellito, hasta el calibre 8, que es más o menos el grosor de una pluma de las que ustedes y yo usamos para escribir. Más o menos ese es el grosor. Así que se pueden hacer de manera individual, como lo que estamos viendo en la parte de abajo, de manera dúplex, como el que está aquí en la parte en medio, o se pueden manejar desnudos, que estos se utilizarían normalmente para los transformadores o para los embobinados de los motores. Ese es como que el lugar más común en donde los podemos encontrar desnudos. Desnudos, pero obviamente con una capa de protección de barniz que los aísla cuando se generan embobinados. Por su parte, es un reunido de varios conductores a partir de un central y con una o varias capas de hilos acomodados de forma helicoidal. Esto significa que tenemos aquí el hilo central y después todos estos van generando una torsión. Así que a partir de esta configuración geométrica, el conductor se llama cable. Sin embargo, tenemos clases de cableados. Los cableados más comunes, que ya son forrados, son el B y el C. Cuando son desnudos son A y AA. En el caso del calibre 14 al calibre 2, podemos encontrar en B, o también del calibre 14 al 2 lo podemos encontrar en C. Así que en lo que es la conductividad eléctrica, tanto el calibre 14 en B conduce lo mismo que el 14 en C. La diferencia radica en que uno tiene 7 hilos y el otro tiene 19. O sea, dentro de lo que es un material flexible, semiflexible, perdón, el C todavía es un poco más flexible. Entonces son 19 hilos más delgaditos que 7 hilitos más gruesos. Pasó por más máquinas, pasó por más proceso, pasó por más trabajo y va a ser más caro. Pero el hecho de que tenga más hilos, también los fabricantes lo aprovechan y le meten aislamientos de mejor calidad o tal vez premium. Entonces no solamente es el número de hilos, también a veces es la calidad del aislamiento. Y podemos ver cómo mientras aumentan los calibres, aumentan el número de hilos. Ahora, en lo que corresponde a los cordones, estos materiales son flexibles. Hay aquellos que se les llama boncheados, que no tienen una configuración específica, simplemente es un bonche. Y hay otros que se les llama calabrotes. Y es bien recurrente que me pregunten, ¿cómo me puedes hacer que yo entienda esto? Porque no lo entiendo. Entonces es bien fácil. Siempre uso el mismo ejemplo y me ha dado muchos resultados. Imagínense que ustedes tienen a su mamá, a su esposa, a su hija, quien sea, con el cabello largo. Y entonces le pides que se tome todo el cabello con la mano, sin más ni más, sin ningún tipo de acomodo. Entonces se agarra todo el cabello. ¿Qué hizo? Se agarró el bonche de cabellos que tenía. Entonces no lo acomodó, no hay una configuración especial. A eso se le llama boncheado. Pero ¿qué pasaría si tú al mismo cabello de la persona que le pidas que te ayude para hacer este ejemplo,
le dices, oye, trénsatelo por favor para hacer un experimento. Entonces agarra varios bonchecitos y después los cablea, y prácticamente es como las colas de caballo que vemos a veces en las damas, ¿verdad? Y es el ejemplo de la forma en la que yo lo explico. Ahora, pues tiene mucha flexibilidad. No cabe la duda que si lo aprietas mucho, lo que es el calabrote, en este caso la cola de caballo, pues va a perder cierta flexibilidad, pero pues no tanta como para que no podamos trabajar con el cabello, ¿verdad? Pasa lo mismo aquí con el conductor eléctrico. Tienes estas dos formas de trabajarlo, el cordón, ya sea boncheado o ya sea en forma de calabrote. Y bueno, pues hablando de lo que es el proceso de fabricación y pruebas de aseguramiento de calidad, los productos de calidad siempre cumplen con los requisitos mínimos que establece la norma oficial mexicana de conductores eléctricos NOM 063 SCFI y las normas mexicanas NMXJ. Los productos de calidad cuentan con la certificación de la Asociación de Normalización y Certificación ACE, llamada ANSE, y también deben seguir los sistemas de gestión de calidad ISO. Así que los buenos productos están certificados y siguen sistemas de gestión de calidad. Bien, pasamos rápidamente a lo que son los aislantes. Un material aislante es aquel material que no conduce la electricidad en condiciones normales. Y esta es la segunda parte importante de los conductores. Ya vimos la parte conductora de la electricidad, ahora vamos a ver la parte que no permite la conducción de la electricidad. Aquí en las imágenes podemos ver madera, porcelana, vidrio, corcho, caucho, plásticos, etc. El material de los que estamos viendo aquí en la imagen más, por decirlo bueno, es la porcelana, pero realmente su campo de acción está más enfocado a media tensión y como separador que tenerlo en nuestras casas. Para nuestras casas, bueno, vamos a utilizar otro tipo de materiales y estos materiales van a ser plásticos. Los cables para la industria de la construcción pueden tener aislamientos plásticos que se dividen en termoplásticos y termofijos. Ahora, los materiales termoplásticos y termofijos no son solamente los únicos, también hay algunos otros más y sus características moleculares los dividen. Ahora, cuando hablamos de los plásticos, el cómo se comportan enfrente de la temperatura los divide en tres subgrupos. Los termoplásticos, cuando sus moléculas están unidas muy débilmente y se funden cuando se calientan, adoptando nuevas formas que conservan al enfriarse. La composición molecular de los termoestables se da cuando estas están unidas muy fuertemente y al someterlas al calor, una vez ya fraguadas, no se vuelven a derretir, no se vuelven a modificar. Entonces estas son de las más comunes que usamos para tratos más rudos, para cuando las usamos en las partes exteriores, en las fosas, en las trincheras, directamente en el sol. Ahí es como que su nicho de acción. Y también los elastómeros están formados por cadenas de moléculas enlazadas lateralmente y plegadas sobre sí mismas, lo que los hace muy elásticos. Entonces, según cómo responden a la temperatura, se clasifican en estos tres tipos de familias de plástico. Ahora, vamos a meternos un poquito más al tema del PVC. Para 1930 aparece el policloruro de vinilo, PVC vulgarmente dicho, primer termoplástico que se empleó como aislamiento para baja tensión. Su uso original se limitó inicialmente a una temperatura de 60 grados centígrados para lugares secos y para tensiones de 600 voltios. Los elastómeros significa simplemente caucho, y durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la poca disponibilidad de hule natural, surgió la necesidad de desarrollar nuevos materiales sintéticos que por lo menos sirvieran como aislamientos de baja tensión. En Alemania se implementó el hule estireno butadieno como un elastómero o hule GRS. Estos se utilizan en neoprenos, llantas, siliconas, etc. Los termofijos o termoestables son materiales plásticos que una vez moldeados no pueden modificar su forma y por lo tanto no pueden ser reciclados.
Sus características son más rígidos que los termoplásticos, frágiles, no poseen ductilidad, menos solubles en solventes, alta resistencia térmica, no pueden volver a fundirse y una vez fraguados no son reciclables. El primer material clasificado como termoplástico termoestable fue la baquelita, desarrollado por Leo Beckerland en 1907. Entonces, los plásticos y los aislamientos utilizados en lo que es la cadena de alimentación que tiene CFE desde la generación hasta la utilización son muy específicos dependiendo de los voltajes y por dónde vayan a pasar esos conductores eléctricos. Va a ser específico el tipo de material conductor y va a ser específico el tipo de material aislante. Los materiales aislantes que nosotros como usuarios normales conocemos están acá en la última cadena, en el último eslabón de la cadena, ¿no? En lo que es la utilización, pero está la generación, la transportación, la subdistribución, etcétera, y todos estos también requieren de materiales conductores y materiales aislantes. Ahora, en lo que son los conductores eléctricos se pueden presentar diferentes características, como el nombre del fabricante, la marca comercial del mismo, el calibre en AWG o en la escala que se necesite, el grosor o sección transversal, la característica del aislamiento, la temperatura máxima de operación, la tensión eléctrica normal que va a transportar y las certificaciones que reporta. Y todo esto lo va a tener en su parte longitudinal. Está impreso por el fabricante que lo elabora. Y en lo que corresponde a las características del aislamiento, las letras nos van a decir el tipo de aislamiento al que estamos refiriéndonos, la temperatura a la que se puede llevar ese material, el tipo de local en el que puede ir instalado y algún otro aditivo o sustancia que permita una mejoría en el trabajo que desarrolla el aislamiento. Es también importante mencionar que los aislamientos llevan colores y los colores son una forma de identificar a los conductores de fases, neutros y tierras. Por ejemplo, las tierras físicas por normatividad deben ser verdes con franjas amarillas o desnudas. El neutro puede ser blanco o gris claro y por norma la fase o línea puede utilizar cualquier color diferente a los antes mencionados. Nosotros por facilidad utilizamos negro, rojo y azul, pero no son los únicos colores que pueden ser usados. Ahora, las nomenclaturas que encontramos en lo que son los materiales, estas letras significan cosas. Por ejemplo, en el caso de la T significa que es un material termoplástico. En el caso de la X significa que es un material de XLP, o sea, un polietileno de cadena cruzada. En el caso de la R es que es un material de hule o materiales similares. Y en el caso de la N es que es un material de nylon. También las normatividades contemplan tres tipos de temperaturas: 60 grados centígrados, 75 y 90 grados. Cuando en un aislamiento se va a indicar que solamente soporta 60, no requiere una indicación, puesto que todo material debe soportar cuando menos ese valor. 75 deberá llevar una H, significando heat o calor en español, y dos H's, 90 grados, significando high heat y en español alto calor. Entonces, tenemos que entender que la temperatura, para que nosotros podamos escoger un buen conductor, deberemos de considerar la temperatura ambiente más la temperatura del conductor al ser utilizado. Ahí, en la temperatura final, nos va a dar la pauta a que nosotros escojamos nuestra temperatura del material. Aquí, por ejemplo, en Guadalajara, podemos estar tomando 30 grados centígrados y tal vez otros 10 grados al utilizar el material, serían 40. Cualquiera de estos aplicaría perfectamente bien. Pero si hacemos el mismo ejemplo en Sinaloa o en algún lugar muy caliente, en donde están a 45 grados centígrados, más tal vez otros 20 que genera el cable, ya son 65. Entonces ellos deberán de valorar obviamente otro tipo de material. Las normas también contemplan tres tipos de locales: secos, húmedos y mojados. Y los locales secos, húmedos y mojados, bueno, pues deberán llevar una clasificación. Solamente los que se consideren mojados. Secos y húmedos no ocupan una clave, pero los mojados sí ocupan una W
llamándose water resistant o resistente al agua. Y obviamente el tener una letra W significará que puede ser utilizado en cualquier tipo de local. Otras nomenclaturas interesantes y que deben de conocerse también es el LS, Low Smoke, que es una indicación de baja emisión de humos, un aditivo que se le coloca a los aislamientos. La D, que es Duplex, el DRS, distribución residencial subterránea, o CTSR, Cable Train Sunline Resistor, cables para charolas. Entonces las diferentes nomenclaturas nos van a dar la pauta de qué tipo de aditivos y en qué tipo de lugares vamos a poder utilizar los conductores eléctricos. Aquí podemos ver una gama de lo que podemos encontrar en el mercado. Y bueno, pues todos los que tienen T al principio referenciarían que son termoplásticos, los que tienen X, que son termofijos, los que tienen R, que son de hule, que también son XLP, y los que están a mero abajo son aislamientos de cordones o usos rudos. Por ejemplo, para que lo entiendan un poquito mejor, ustedes todo lo que encuentran aquí arriba es como la figura de la izquierda, y todo lo que encuentran abajo es muy parecido a la figura de la derecha, con sus diferentes características. Ya lo podemos ver nosotros en tablas, dependiendo de nuestras fichas técnicas, y analizaríamos cada uno de ellos, sus temperaturas máximas y la descripción que el fabricante nos brinda, ¿verdad? Ya sea en materiales termoplásticos o ya sea en materiales termofijos. Bueno, también comentarles que los productos de calidad deben de cumplir con la directiva ROHS, y esta directiva ROHS es la eliminación o el uso mínimo de sustancias peligrosas. Estas sustancias pueden ser metales pesados como el plomo o el plomo, mercurio y cadmio, anticorrosivos como el cromo hexavalente, o los retardantes como el nipenilo policromado y ni enteres de difenilo polibromado. Esta directiva viene desde Europa, ya tiene varios años aquí en nuestro país, y una de las empresas que lo adoptó primero pues fuimos nosotros cuando realmente empezó aquí en México. Y esta eliminación de estas sustancias hace los productos tener un nivel ecológico. Bueno, aquí podemos ver un glosario rápido de lo que ya platicamos con el que corresponde a lo que son las siglas o los símbolos, y pues solamente decirles que estas las pueden observar directamente en las páginas que nuestra empresa tiene, en donde se pueden dar ustedes una vuelta, y con mucho gusto ahí las pueden obtener sin mayor. Estamos llegando al final de nuestra plática. Yo agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros y cedo la palabra a mi compañera Mari Carmen para la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias, Israel. Te agradezco mucho. Creo que hay un poquito ahí de retorno de la señal. Bueno, en fin, pues vamos a pasar a la parte de preguntas. Tenemos por aquí una pregunta de José Antonio, que dice lo siguiente. Buenas tardes. ¿Cómo podemos saber o calcular la vida útil de un conductor eléctrico, es decir, un cable, de una instalación residencial? Ok, José Antonio, ¿verdad? ¿Es correcto? Muchas gracias, José Antonio, por tu pregunta. Mira, se estima que después de 10 años la instalación ya debiera de llevar una contemplación de una revisión más profunda. A partir de 15 años se considera vieja, y después de los 20 años se considera riesgosa. Ahora, estos son datos de empresas que se dedican a lo que es la seguridad en el ámbito eléctrico, pero hablando normativamente, si tú aplicas un cálculo adecuado, no sobrecargas la instalación eléctrica, llevas mantenimientos periódicos en periodos no mayores de 5 años, y le das un buen uso llevando una bitácora de tu instalación, en teoría te debe de durar muchos más años que esos.
pero entiéndase pues de que todo lleva siempre un desgaste. Entonces, el tener una fecha exacta no creo que sea muy factible o posible, pero sí aproximada. Yo, por ejemplo, te puedo decir que he visto instalaciones eléctricas bien elaboradas y con mantenimientos de 15 años en tiempo y forma, y las instalaciones todavía están en muy buenas condiciones. Y te puedo también decir que he visto instalaciones de 5 años de antigüedad que están totalmente obsoletas. Así que mucho va a depender del mantenimiento que se le dé a las instalaciones y lo que tú como usuario les exijas a las mismas. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Juan Carlos García Jiménez, que dice lo siguiente: ¿cómo validan la composición del cobre para ser menor ferromagnético? ¿Cómo validamos la composición del cobre para que sea menos ferromagnético? Bueno, Para ser menor ferromagnético, así es. ok. Bueno, los tres materiales más comunes es ferromagnético, paramagnético y diamagnético. Los ferromagnéticos son fuertemente atraídos por los imanes, los paramagnéticos débilmente atraídos y los diamagnéticos no son atraídos por los imanes. El detalle es que el cobre desde su naturaleza no es magnético. Entonces es una propiedad que ya trae el propio metal, no se la movemos nosotros. Es algo de la naturaleza de este mineral, de este material. Ok, muchas gracias. Bueno, en lo que esperamos más preguntas de nuestro querido auditorio, me voy a permitir recordarles que estamos en redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, y que tenemos nuestro canal de YouTube, en donde precisamente se subirá esta interesante plática, probablemente a partir de la próxima semana. Asimismo, voy a aprovechar para pedirles que nos ayuden a contestar una encuesta cuya liga ya se encuentra en la parte, en la sección de preguntas y respuestas, o en el código QR que tiene mi compañero precisamente aquí en esta última diapositiva. Desde luego, reiterarnos a sus órdenes y esperar si surge alguna otra pregunta del público. Igual, si me permites, mientras que alguna pregunta surge, comentarte que los materiales más comunes en México para casa habitación son el THWLS y el THHWLS. Estos materiales son los que utilizamos por excelencia aquí en México. El propósito de estos materiales puede ser para acometidas, para alimentaciones de máquinas, para circuitos públicos, para circuitos de distribución, circuitos derivados, circuitos de puesta a tierra. Y las propiedades que tiene este material son pues excelentes, porque tiene una alta confiabilidad, una menor emisión de gases corrosivos. También podemos ver que tiene una emisión menor de humo, densos, tóxicos y corrosivos. Tiene una buena resistencia a situaciones alcalinas. Entonces, pues prácticamente es el que usamos aquí a nuestro cada día en México. De hecho, es una pregunta muy recurrente que no sé por qué no me la hicieron ahora, pero me dicen, oiga, ¿y cuál material es el más bueno para las casas? Casi siempre la pregunta va así. Entonces siempre les comento que el THWLS es el que más comúnmente utilizamos. El calibre mínimo reglamentado para las casas es 14 AWP. Y también otra pregunta que me hace muy recurrentemente es, ¿qué calibres debo utilizar en la casa? Entonces, hay veces que le digo, mira, yo puedo de manera arbitraria decirte los valores y tal vez le atine, pero ahora sí que lo importante es saber qué carga llevas, cuántos circuitos necesitas y dar el calibre exacto en función de un cálculo. Claro, Pero, te agradezco.
agradezco mucho, perdóname que te interrumpa tan abruptamente, pero están ahora sí ya cayendo algunas preguntas. Irra, discúlpame la interrupción. Mira, hay una muy interesante que dice, ¿por qué se fabrica? Bueno, es de Cristian y dice, ¿por qué se fabrican cables MC aluminio con conductor de tierra física calibre 6 si normativamente este calibre no está permitido? Ok. Metal Club, me imagino, ¿verdad? MC. Sí. Ok, bueno, hasta donde yo entiendo la pregunta es un conductor de, de aluminio con cubierta de cobre, metal clad. El hecho de que se fabrique no significa que pueda ser utilizado en una instalación eléctrica si la norma no lo permite. Sobre todo, estos productos a veces llegan de fabricantes que son externos a nuestro país y no cumplen cabalmente con lo que son las disposiciones normativas. Pero también tiene mucho que ver el usuario, porque si el usuario sabe que esos productos no deben ser utilizados, pues no deben de comprarlos y mucho menos instalarlos. Aquí cabe mucho el tema de los costos, porque la gente siempre quiere abaratar hasta el máximo lo que es su proyecto eléctrico para tener mejores ganancias. ¿Y qué termina haciendo? Pues utilizando materiales que no están normalizados y que su uso conlleva un riesgo a lo que es el usuario final. Entonces, bueno, pues yo le haría la invitación a las personas que nos están observando que si saben que un producto no debe ser utilizado y lo encuentran en el mercado, pues no lo consuman, ¿no? No lo consuman y no lo instalen. Aquí en Guadalajara, hace algún tiempo en una expo, rifaron al final un material y entre ese material que se rifó unos cables CCA, Copper Clad Aluminum, y esos están prohibidos por la norma. Entonces, yo recuerdo haber estado a 2 bancas atrás de la persona que se lo ganó, y yo recuerdo que el compañero de esa persona que se lo había ganado volteó y le dijo, ¿y para qué lo quieres si no sirve? Y el tipo dijo, pues de algo me va a servir, me lo voy a llevar, pues me lo gané. Entonces, pues tenemos que tomar también nuestra responsabilidad. Si sabemos que es material que no debe ser utilizado, en la medida que nosotros no lo usemos, no seguirá en el mercado. Pero si sigue habiendo personas que lo consuman, seguirá habiendo empresas que lo fabriquen y que lo vendan. Muchísimas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta más de Álvaro Antonio Gutiérrez que dice, mi duda es la siguiente, ¿qué tipo de conductores recomiendan usar en lugares que son salados? O sea, en parte de costa, ya que por la corrosión son más desgastantes en esas zonas. Ok. Si son casa habitación, tiene que ser THWLS sin lugar a dudas. Pero si se refiere a instalaciones que puedan ser subterráneas, aéreas, o en trincheras o en fosas, ahí se ocuparía un XLP o tal vez hasta un RH-RHW, pero sí necesitan ser termofijos o termoestables, porque estos soportan condiciones de mucha severidad que no soporta obviamente otro material. Entonces la situación de costa pues no es un problema para ese tipo de materiales. Estos pueden ir directamente enterrados, directamente van al sol, pueden ir en charolas, pueden ir en ductos, pueden ir en todos los lugares. De hecho, su temperatura normal es hasta 90 grados centígrados como máximo, pero en sobrecarga aguantan 150 y en cortocircuito pueden aguantar 250 grados. Obviamente son condiciones que no son permanentes, pero es muy diferente el valor al que pueden llegar en comparación de un termoplástico. Un termoplástico puede llegar a 105 en sobrecarga y en 150 en cortocircuito. Entonces, de 150 a 250 creo que hay una diferencia abismal. Tendría que ser un XLP si va a ser al exterior. De acuerdo, muchísimas gracias. Pues les pedimos nuevamente que puedan contestar la evaluación, cuya liga ya se tiene en la parte de preguntas y respuestas o a través del código QR. Agradecerles infinitamente que a partir de que en este año empezamos presente con los webinars, pues nos hayan ido acompañando.
Y aprovechando estas fechas, pues desearles que tengan mucha salud en compañía de sus seres queridos, a nombre del Centro de Capacitación Carso, y pedirles que se mantengan en contacto. Nosotros haremos una pausa en las últimas 2 semanas de lo que resta del año, referente obviamente a los webinars, pero estaremos nuevamente cargados de toda la pila y las mejores intenciones para el 2021. Isra, muchísimas gracias por tu participación. Sí, María Carmen, gracias a todos los que nos vieron y felices fiestas. Y pues nos veremos pronto. Reiterarles, por favor, que si alguna de las preguntas que nos llegaran a haber hecho aquí en el chat no, por el tiempo, no fueron contestadas, está aquí el correo del ingeniero Israel González, quien, como siempre, amablemente les podría dar respuesta. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena noche. Gracias.